Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es una bendición poder estar de nuevo aquí con ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da y que ha permitido que se abra esta plataforma para poder comunicarnos y vernos también por medio de la red. Creo que Dios es inmensamente bueno y permitió este avance en la tecnología para poder enseñarnos muchas cosas y que pudiéramos también nosotros enterarnos de muchas cosas que suceden alrededor del mundo con el propósito de prepararnos no solamente por medio de su palabra, sino por medio de todas las señales externas que ahora estamos viendo a nivel mundial. Gracias a Dios, ya para el domingo comenzaremos nuestras transmisiones, nuestros cultos en la iglesia, domingo 2 de la tarde. Todavía estamos considerando si vamos a tener nuestro culto el martes. El viernes definitivamente sí, a las 8 de la noche, 8:30. Estaremos saliendo en vivo desde la iglesia. Quizá el martes probablemente lo tomemos como un día de oración. Necesitamos también poder juntar al pueblo para orar. Esta mañana estuve platicando con unos hermanos y en la plática saltó algo a mi corazón. Que, bueno, yo ya he entendido esto, pero es importante que nosotros podamos comprender esta verdad y darnos cuenta que en el Evangelio, amados hermanos, Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra, en el sentido de que Dios hace la mayor parte. Se lo voy a ilustrar o le voy a poner el ejemplo de esta manera. Cuando el Señor va a resucitar a Lázaro, le dice a los discípulos, quiten la piedra. Y como diciendo, ustedes hagan lo que pueden, ustedes pueden quitar la piedra. Y yo voy a resucitar a Lázaro. Ustedes no pueden resucitar a Lázaro, pero sí pueden quitar la piedra. En este camino es un yugo, amados hermanos. El yugo del Señor no es pesado, el yugo del Señor es ligero. Su carga no es pesada, es ligera. El yugo no es pesado. Pero es importante que nosotros entendamos que en este camino Él hace la parte mayor. Él hace lo que nosotros no podemos hacer, pero Él quiere que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer. Voy a explicar esto en el camino porque quiero que nosotros entendamos algunas cosas. Quiero decirle que el sistema de tinieblas se mueve por derechos. Nosotros, claro, al venir a Cristo le conseguimos los derechos de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestro corazón. Pero vamos en un proceso de renovación, de restauración, de regeneración, de transformación. Para ello es importante que nosotros comprendamos que el Señor nos enseña. Él estableció ministerios. Él estableció que hay que congregarnos. Él quiere enseñarnos. Él quiere que nosotros hagamos nuestra parte. Quiero recordarle que Dios hizo seres pensantes, hizo seres con una voluntad propia, en donde somos nosotros los que tomamos nuestras propias decisiones. Para ello Dios está sumamente interesado y, voy a decirlo también, ocupadísimo en enseñarnos. Él siempre tiene la buena disposición de enseñarnos. Siempre que le busquemos, Él nos va a escuchar, y si
algo le preguntamos, Él nos lo va a contestar. Y si tenemos hambre de su palabra, Él nos va a alimentar y nos va a enseñar. Pero la escritura es clara, dice que Él no va a dejar con hambre al hambriento. En otras palabras, para que Él nos sustente tenemos que tener hambre, no va a dejar con sed al sediento. Para que Él nos dé de beber tenemos nosotros que tener sed. Quiero, hermano, en esta noche, para poder entendernos más en esto que quiero dejarle, fíjese que platicando con unos hermanos, mientras platicaba y mientras daba el consejo, bajó a mi corazón esto que quiero transmitirle. Y repito, aunque ya yo lo sabía, pero consideré en mi espíritu esta noche para poder traerle una palabra nacida directamente del corazón de Dios para nosotros, su pueblo. Consideré importante que nosotros veamos algunos aspectos tocante a la oración, la liberación y la ministración. Quiero decirle, hermano, que no existen oraciones, ni liberaciones, ni ministraciones mágicas, que es una palabra que no la debería de utilizar. Pero muchas veces es bueno decirlo porque hay mentalidades que piensan que con una oración va a cambiar todo su sistema de vida. Yo creo que puede Dios obrar de alguna manera, pero no estamos hablando de un cambio absoluto y eterno. Por eso le decía en un principio que nosotros estamos en un proceso de regeneración, de renovación, de restauración y de transformación en espíritu, alma y cuerpo, que al final de cuentas va a repercutir en nuestro corazón. Pero que muchas veces se tiene la mentalidad que con una oración que hagan por nosotros, ya cambiamos en un 100% y de una manera absoluta y total. Y eso no es cierto. Una oración puede ayudarnos y cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, traer la solución a algunas cosas, pero no va a cambiar nuestro ser porque hay un proceso de crecimiento de niños a adultos. También, si hablamos de una liberación, muchas veces se piensa que bueno, se echó fuera el demonio y ya estuvo con eso, un cambio totalmente de 365 grados y en realidad no es así, hermano, sino que, insisto, estamos en un proceso de cambios internos. A veces pensamos que una administración es cuando tú vas con alguien y le abres tu corazón y le comentas qué está pasando en tu vida o si cometiste un pecado o algo. Se piensa que muchas veces cuando uno va a esa administración ya el cambio fue total, pero no es así, hermanos amados. Yo quiero que nosotros comprendamos que sí son armas y llaves que Dios dejó en su palabra y que nos van a ayudar, pero que no por una oración ya es un cambio total y permanente en nuestra vida. Tampoco una liberación, porque muchas veces se piensa que se echa fuera el demonio y ya el hombre cambió totalmente. Quiero, hermano, entrar en algunos aspectos. Yo recuerdo que en la primera iglesia que el Señor me permitió pastorear aquí en San Diego, había un hermano que llegaba a los cultos, hermano, se gozaba y danzaba y corría. Y después de unos 40 minutos, una hora, iba al frente, se postraba y empezaba a vomitar. Entonces llegaba el grupo, porque tenía yo un grupo de liberación. Lo agarraban, lo llevaban, como decimos, al cuartito, ¿verdad? Y ahí oraban y lo liberaban. Mi hermano se iba tranquilo
para su casa. Pero al siguiente culto era lo mismo. Y otra vez a liberación. Y al siguiente culto era lo mismo. Y otra vez a liberación. Y resulta pues que después de hablar con él y él decía que no hacía nada, que su vida estaba bien, que no sabía por qué. Pero un día de tantos, unos hermanos lo descubrieron que salía de la iglesia y se iba a meter a un bar. Y pues usted sabe, a un bar ni modo que fuera a orar, ¿verdad? Entonces yo entendí que había una liberación y él quedaba bien, pero después le concedía derechos al reino enemigo, le concedía derechos al espíritu, del cual lo liberaban casi cada culto, hermano, y esto duró como un mes. Entonces le dije, mira, hablé con él y le dije, de nada sirve pues la liberación si tú no vas a buscar la obediencia a Dios. El demonio va a venir y va a entrar de nuevo. Yo quiero, hermano, que nosotros entendamos esta verdad, porque muchas veces se piensa que, bueno, ya fue libre del demonio. Pero pensamos que el demonio se fue y no va a tratar de volver. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12 y verso 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos. Señor, reprenda al diablo y a los espíritus inmundos, ¿verdad? Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Fíjese, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran ahí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor de como estaba antes de ser liberado. Fíjense, resulta peor de como estaba antes que fuera liberado. La escritura dice en la versión Las Américas, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. O sea, estaba endemoniado. Lo liberan, pero él se descuida y entonces el espíritu no encuentra un lugar en donde descansar. Y entonces vuelve, dice, voy a ir a mi casa en donde viví por tiempo. Y resulta que encuentra la puerta abierta y se va y trae 7 más depravados que él. La versión Huneman, así como está escrita, se la pronuncio, dice, a mi casa volveré de donde salí, y viniendo, hallala reposando, barrida y adornada. La versión Castellán es más amplia, porque dice, entonces se dice a sí mismo, me volveré a mi casa de la que salí. Y al regresar la encuentra vacía, barrida y adornada. Cualquiera pudiera decir, bueno, la casa estaba vacía, barrida y adornada. Sí, estaba vacía, estaba adornada, estaba barrida, pero estaba vacía, o sea, no tenía nada de Dios. Se supone que cuando esa casa estaba llena del demonio. En el momento que sale, queda vacía, desocupada, inhabitada, barrida y adornada, limpia y adornada. Quiere decir que el creyente, después de ser liberado, tiene que llenarse de Dios, llenarse de la palabra, llenarse de la presencia,
llenarse de sabiduría, llenarse de gracia, llenarse de misericordia, llenarse de poder, llenarse de fe, etcétera. La casa se tiene que llenar. Lo que yo veo aquí es que el hombre, después de haber sido libre, no buscó a Dios. Y la casa estaba barrida y adornada, pero estaba vacía, vacía de Dios. Entonces dice, pues aquí vuelvo porque esta era mi casa. Ahora, ¿cuál era el derecho que tenía este demonio o este espíritu inmundo antes de salir? Por ejemplo, el espíritu inmundo sale del hombre. Eso es liberación. Pero el espíritu busca dónde meterse, busca lugares áridos, secos. Si lo aplicamos al creyente es seco de Dios, vacío de Dios. Y entonces el espíritu dice, volveré a mi casa. Como diciendo, esa es mi casa, tengo derechos, me pertenece. Y no puede entrar de nuevo a menos que tenga derechos. Cuando llega, insisto, o repito, la encuentra desocupada, vacía, reposando, como dice la versión Hahnemann, barrida y adornada. Como diciendo, no, la casa está vacía, no le metió nada, nadie vino a vivir aquí. Por eso le digo, hay que llenarla del Espíritu, de la presencia, de la palabra, de misericordia, de gracia, de poder, de fe. Como era Esteban, estaba lleno de todo eso. Toma otros, dice, consigo otros más depravados que él. Toma 7. 7 es totalidad. ¿Cuál era el derecho que tenía este espíritu en esta persona? El verso 45 de Mateo 12 lo dice. Tomó otros más depravados que él. Quiere decir que él era depravado. Ese era el derecho. Entonces, esa era el área, la depravación, era el derecho que él tenía para estar en ese cuerpo. Para quitarle los derechos, esta persona tenía que trabajar el área de la depravación. Al trabajar el área de la depravación y llenarse de todo lo bueno de Dios, este espíritu ya no iba a tener derechos. ¿Cuál era el derecho que tenía este espíritu inmundo? La depravación. Según el diccionario, la depravación es disoluto, libertino, perverso, malvado. Es aplicado a una persona con mente malévola que causa daño o padecimiento a otra o a otros. Pero es aplicada también la depravación a una persona en un estado moral en deterioro, o sea, va en deterioro, que tiene malas costumbres, vicios y actitudes malignas, corruptas y degeneradas, esto último aplicado al sexo. Entonces, habían derechos. Y como esta persona, después de haber sido libre, ya no quiso buscar de Dios, ni llenarse de Dios, ni llenarse de sabiduría, de poder, de fe, de misericordia. Entonces tuvo derechos y volvió. Por eso le decía, hermano, que no había una liberación mágica. La palabra quizá no sea la correcta. Pero muchos piensan, oh, ya fue liberado del demonio, ahora ya no tiene que hacer nada, porque ya está bien y va a estar bien toda la vida. Va a estar bien. Si ahora le cierra las puertas, ¿cómo le va a cerrar las puertas? Empezando a llenarse de todo lo de Dios. En otras palabras, no pensemos que viene una liberación de un demonio y ya con eso tenemos para que ese demonio no nos moleste más. No, hay áreas que tenemos que trabajar y que tenemos que cambiar nuestra actitud, porque si no, de nada va a servir la liberación. Me comentaban de una iglesia donde
eh, la línea de gracia que Dios le ha dado a ese pastor es echar fuera demonios. Cada culto es una de manifestaciones demoníacas. Gente incluso que levita en el sentido de levitar, o sea, se elevan en el aire y se quedan en el aire así. Y es todo, cada culto hay liberaciones. Lo extraño es que en veces son los mismos endemoniados. ¿Por qué? Porque les conceden derechos. ¿Cómo se les concede derechos? No trabajan esas áreas, hermano. Mi pastor contaba no sé si podemos, una anécdota o una historia de un hombre que tenía una casa grande, enorme, preciosa, como una mansión. Y él se paró, salió a la calle un día y les decía, ¿quién quiere mi casa? Se la regalo. Pues pasó una pareja y le dijo, ¿la está regalando? Le dijo, sí, la estoy regalando. No, pues nosotros la queremos. Nosotros queremos esa casa. Ah, no, pues pasen, les firmo los papeles. Nomás hay una condición. La única condición que para que yo les regale mi casa es que me dejen colgar mi sombrero en este clavito que está a la entrada de la casa. O sea, abría la puerta de la entrada principal y había un clavito ahí y ahí colgaba su sombrero. Es todo lo que quiero, que me permitan colgar mi sombrero ahí. Dijeron, no, pues está fácil que cuelgue su sombrero. Llega y les firma los papeles de la casa y ellos contentos con su nueva casa. Pero resulta que esa madrugada, como a las 3 de la mañana, llega el hombre y toca y dice, salen ellos y dice, disculpe, dice, vengo a colgar mi sombrero. Oh, pase y cuelgue su sombrero. Como a las 9 de la mañana, otra vez, vengo a traer mi sombrero. Oh, pásele. Ese mismo día, como a las 5 de la tarde, vengo a colgar mi sombrero. A las 12 de la noche, vengo por mi sombrero. Al siguiente día, 5 de la mañana, vengo a colgar mi sombrero. 3 de la tarde, vengo a dejar mi sombrero. A las 2 semanas esta gente no aguantó, porque él llegaba a cada rato a colgar y a traer su sombrero. Hermano, así es el sistema caído. Solamente necesito un clavito para concederle derechos sobre tu vida. Y ese clavito podría ser una área en tu vida, podría ser un vicio, podría ser una forma de pensar, podría ser una norma de conducta que no queremos dejar, hermano, y eso le va a conceder derechos. Por eso es que el Señor nos llama a nosotros a que nos vistamos del hombre nuevo y renunciemos al hombre viejo. Pero debemos de entender que la Escritura dice claramente en el libro de Efesios capítulo 4 y verso 22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre. Fíjese cómo dice Pablo, os despojéis del viejo hombre. ¿Qué está diciendo Pablo? Grábate esto, Dios no lo va a hacer. Tú tienes que hacerlo. Os despojéis del viejo hombre. Hace algunos años se movió mucho el mensaje en donde tú no tienes que hacer nada, ya Él lo hizo todo. Claro, Él hizo lo que tú no puedes hacer. Pero para ello nos dejó ministerios, para ello nos dejó lugares de reunión, nos dejó 66 libros para que veamos es el manual, cuáles son los planos para nuestra vida. Y si nosotros aplicamos los planos a nuestra vida, entonces los planes de Él se van a realizar en nuestra vida.
Dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Eso lo dijo Pablo en Romanos. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, espíritu, alma y cuerpo en un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente para que verifiquéis lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué está diciendo? Subid al altar del sacrificio. Efesios 4:23, que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Verso 24, y dice, y os vistáis del nuevo hombre. Entonces el Señor dice, aquí está tu nueva vestidura. Y claro, alguien puede decir, no, pero Cristo nos dio su vestidura. Claro, nos la dio. Pero eso todos los días hay que ponérnosla. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, ¿cuál es la vestidura? La semejanza de Dios. Vivir en la justicia de Dios y en la santidad de la verdad. Ahora, hermano, no hay liberaciones mágicas. No pienses, se echó fuera el demonio y ya tu vida, ya andas casi volando. No, hermano, hay una naturaleza viciada, caída, acostumbrada a lo malo, a las cosas terrenas, enemiga de Dios, y esa naturaleza hay que trabajarla por medio de la oración, la obediencia a la palabra, la práctica de la palabra, etc. Por ejemplo, mira, el Evangelio de Juan capítulo 5 nos cuenta la historia de un hombre. Dice que se celebraba, Juan capítulo 5, verso 1, se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ahí en Jerusalén una puerta, dice, de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda, que en arameo quiere decir casa de amabilidad, que sus raíces más antiguas es casa de misericordia, que tiene 5 pórticos. En estos yacía, oiga, una multitud, dice el verso 3, de enfermos. Una multitud, imagínense cuántos. Ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Pero el primero que descendía cuando el ángel bajaba, porque dice que había un ángel del Señor que descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía, verso 4, al estanque, después del movimiento del agua, quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Estaba ahí, dice el verso 5, un hombre que hacía, oiga esto, 38 años estaba enfermo. 38 años estaba enfermo. Jesús lo vio acostado ahí, supo que llevaba mucho tiempo en aquella condición y le dijo, ¿quieres ser sano? Y entonces el hombre le dice, Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Mire, hasta la familia lo iba a tirar ahí a ver si alguien tenía misericordia. Entonces llega Jesús, le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, tomó su camilla y echó a andar, y aquel día era día de reposo. Dice la historia que los judíos decían al que fue sanado día de reposo, no te he permitido cargar tu camilla. Él le respondió, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero él, el que había sido sanado, no sabía quién era, porque Jesús sigilosamente se había apartado de la multitud que estaba en aquel lugar. Bueno. Después dice el verso 14, después de esto Jesús lo halló en el templo. Lo halló en el templo. Y le dijo, mire las palabras de Jesús, has sido sanado. Y entonces le dice Jesús, no peques más para que no te suceda algo peor. Betesda, en arameo, repito, significa casa de amabilidad. Su raíz más antigua y más rica todavía significa casa de misericordia. Había una multitud de enfermos. Entre ellos
el hombre que tenía 38 años con esa enfermedad. El agua, dice, representa la doctrina. El agua del estanque representa la doctrina. El ángel representa al ministro. El estanque representa a la congregación, solamente por abonarle un poco más. Ahí estaba el hombre esperando que llegara el ángel, moviera el agua, y si alguien lo ayudaba a meterse al estanque, era sanado. Lo que yo quiero decirle de esto es que este hombre tenía 38 años de estar enfermo. Cuando Jesús lo sana, después dice, lo hay en el templo, ya le leí la historia. Y Jesús le dice, has sido sanado. Pero le dice, no peques más. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Estabas enfermo por causa del pecado que practicabas. Aunque usted no lo crea, la gran mayoría de enfermedades en el cuerpo es por causa de pecados en el alma. Está comprobado incluso médicamente y científicamente. Incluso nosotros, al menos yo he tenido experiencias de gente que está enferma y va al hospital y no le encuentran nada. Análisis de orina, análisis de esto, análisis de sangre, y no le encuentran nada. Ya cuando alguien viene conmigo, le digo, el problema está adentro. Y hay que entrar en ministración, y si es posible en liberación. Pero ya con eso no quiere decir que ya el hombre o la mujer, ya absoluta y total, ya no va a tener ningún problema. Claro, no va a tener ningún problema de esa índole, pero para ello tiene que cerrarle la puerta al pecado que estaba practicando. ¿Por qué Jesús le dice, has sido sanado? No peques más, como diciendo, deja de pecar. Porque por causa de que pecaste y a pesar de cómo estás, sigues pecando. Si lo sigues haciendo ahora que ya estás sano, te va a venir algo peor. Hermano, no existen oraciones, ni liberaciones, ni ministraciones mágicas. Yo creo que eso nos va a ayudar, una oración, una liberación, una ministración. Pero si nosotros continuamos haciendo lo malo que estamos haciendo, van a venir cosas peores. Jesús le dijo, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Cuál era el problema de ese hombre? No era la parálisis. El problema era el pecado, que aún así como estaba, valga la redundancia de palabra, estaba practicando. De ahí en adelante, si él continuaba pecando, le iba a conceder derechos a la enfermedad. Es como decir, ¿cuál era el pecado de Naamán el sirio? ¿O cuál era la enfermedad de Naamán el sirio? No era la lepra, era el orgullo. Dios tuvo que tratar con el orgullo. Usted sabe lo que dijo Naamán, dijo, no, pues ¿cómo? ¿Cómo? Si ¿acaso no el Habaná y el Farfar son ríos más limpios? ¿Cómo me voy a meter a un río judío, un río israelita, si él era sirio? Para ellos era humillante. Y luego el Jordán, dijo, ¿acaso no el Habaná y el Farfar ahí en mi pueblo son más limpios? ¿Cómo me mandas a humillarme, meterme ahí para ser limpio de mi lepra? Usted sabe, él esperaba que saliera el profeta y le dijera, oh, este es el gran guerrero. No, el problema no era la lepra, el problema era el orgullo. Si él, hermano, no trabaja el orgullo, al final, hermano, él tuvo que decidir llegar delante del profeta y
El profeta le dijo, ve y lávate el Jordán, métete 7 veces. ¿Que no era suficiente con una vez? Sí, pero era necesario 7 veces para trabajar ese orgullo. Hermano, mire, por ejemplo, si no cambiamos nosotros de vida, lo que Jesús haya hecho por nosotros no servirá de nada, aunque seremos salvos. Si continuamos pecando, oiga lo que le voy a decir, nuestra vida será peor que antes de ser cristianos. Porque si antes de ser cristianos nomás había, por decir algo, un demonio metido ya en Cristo, se meten otros. Si es que no cambiamos, no decidimos llenar nuestra vida de Dios. Si no dejamos de hacer lo malo que estábamos haciendo. Un milagro recibido, un favor recibido, si no aplicamos nuestra vida a dejar de hacer lo malo que estábamos haciendo, no veremos la diferencia ni recibiremos los beneficios del Evangelio, aunque seremos salvos. Por eso es que en veces se mira dentro de la iglesia de Cristo gente, hermano, que en realidad su vida va de mal en peor. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un ministro que le enseñe 66 libros para leer, tiempo para orar y para cambiar, ellos no quieren cambiar. Claro, hermanos, si nosotros no aplicamos nuestra vida a hacer lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada, vamos a ser salvos, sí. Pero si no dejamos de hacer lo malo, vamos a ir de mal en peor. Y vamos a ser salvos, sí, pero incluso el llevar las cosas, el no hacer la voluntad de Dios, podría hasta llevarnos a la apostasía. O sea, voy a tratar de no exagerar. Pero no hay favor o milagro de Dios que cambie al hombre. Le va a ayudar, sí. Si el hombre no quiere cambiar, hermano, no va a haber cambio en el hombre si el hombre no quiere cambiar. Muchos piensan, oh, es que ya me bauticé. El pueblo de Israel pasó el Mar Rojo, que representa el bautismo en agua. Pero miremoslos en el desierto. Dios los mató en el desierto, hasta que murieron en el desierto. Nunca vieron la tierra abundante, la tierra de leche y miel, de olivos, de granados, de palmeras, de higueras, de viñedos. No lo vieron. ¿Por qué no lo vieron? Porque ellos pensaban que el asunto era mágico, pues. Señor, reprenda al diablo. No. Cruzaron el Mar Rojo, fueron bautizados en agua, pero en el desierto quería Dios que crecieran, que aprendieran. Al contrario, se rebelaron. Hay gente, hermano, que no ve los beneficios del Evangelio. ¿Por qué? Porque piensan que con solamente ir a la iglesia es todo. Que ya oró el apóstol por ellos, ya la hicieron. Que ya les echaron fuera el demonio y ya me fui a ministrar de que me estoy portando mal, de que soy insujeta a mi esposo, de que le pego a mi esposa. Pero salen de la administración a seguirlo haciendo, entonces vienen cosas peores. Hermano, no hay favor o milagro de Dios que cambie al hombre. Sí va a obrar en beneficio de cambios, pero no un cambio absoluto. Si el hombre no quiere cambiar. Debemos de entender que Dios no hizo marionetas para manejarnos a su antojo. Nos hizo seres con una voluntad propia, lo que muchos le llaman libre albedrío. Nos enseña lo bueno que a Él le agrada y que al hacerlo nos va a beneficiar toda área de nuestra vida. Y claro, Él entiende que en veces fallamos y esto y lo otro, pero queremos corregir, enmendamos, nos arrepentimos. Pero hay quienes no enmendan, ni corrigen, ni se arrepienten. Y piensan que porque ya oró el profeta, ya con eso la hicieron. Pero no es así. Usted sabe que aún Jesús tuvo que decidir en escoger. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia
y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Quiere decir que alegría y satisfacción viene a tu vida cuando tú escoges lo bueno, cuando tú escoges la justicia. Jesús lo hizo según Hebreos. Entonces Dios nos pone a escoger. Por ejemplo, la mujer adúltera. Juan capítulo 8, verso 10. Toda la historia no se la voy a leer, pero dice que enderezándose Jesús le dijo: mujer, ¿dónde están ellos? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le respondió: ninguno, Señor. Entonces le dijo: yo tampoco te condeno. Vete. Y le dijo: desde ahora no peques más. Porque si la vuelven a agarrar en otro adulterio, ahí ya no la salva Jesús. ¿Qué pasa? La matan a pedradas. Hermano, nosotros tenemos que entender. Por eso le decía en un principio, Jesús hace su parte y hace la mayor parte. Cuando hay un área en tu vida que tú no la puedes y Señor, ayúdame y ayúdame y ayúdame, Dios dice: ok, veo que de veras quieres cambiar y quieres renunciar a eso, te voy a ayudar. Y entonces Él pone su mano. Pero si tú no quieres cambiar, es que el hermano ya oró por mí, ya, pero al rato se te presenta y como el diablo ya sabe de qué pata cojeamos, entonces va a decir: de aquí lo voy a agarrar o de aquí la voy a agarrar. Y si tú no luchas contra ello, ¿cómo vas a luchar? Yo ato y ligo y reprendo. Claro que puedes hacerlo, pero tienes que llenarte de Dios. Tienes que llenarte de la palabra, tienes que obedecer la palabra, porque si no, al rato, el área, por muy pequeñita que esté, va a crecer si la dejas crecer y la alimentas. Por ejemplo, alguien que es adicto a la pornografía. Si de vez en cuando ahí hace su clic en el Facebook y ve cositas y ve películas donde hay mucha pornografía, El Señor de los Cielos, o La Reina del Norte o del Sur o del Rancho, no sé de dónde, y pura pornografía, adulterio, y lo estás alimentando, tú está creciendo hasta que te arrastra. Si alguien era borracho y una copita, una copita no hay problema, una margarita de vez en cuando, una chela, al cabo Dios no me condena por eso. Pero sí, eso lo estás alimentando hasta que al final, olvídate, te estrellas el carro porque andabas hasta las chanclas, como dicen aquí en México. ¿Qué le dijo el Señor a la mujer adúltera? Le dijo: hey, ok, te voy a perdonar, te veo arrepentida, pero para que no te pase todo esto que te pasó, le dice: desde ahora no peques más. ¿Qué le estaba diciendo? Trabaja esa área en tu vida. El pueblo de Israel, hermano, ¿por qué cree que el Señor les decía que había que matar, destruir árboles, porque los usaban para brujería? Matar mujeres, hombres, niños, hasta los de pecho. ¿Por qué? Porque son áreas pequeñitas, que ahí están pequeñitas, pero si las alimentas, crecen y después toman control de tu vida. Y ya ni modo que no, es que Dios ya me liberó. Sí, pero tienes que cuidarte de no caer otra vez en eso. Por ejemplo, si nosotros lo aplicamos, hermano, a los dones del Espíritu, ministerios, gracias, virtudes, poderes. Según de Timoteo 1:5. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Oiga lo que dice: por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios, que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Ve y corta leña para que le eches. ¿Cómo cortar leña? Ora. Deja un poquito de hacer ejercicio.
El ejercicio corporal para poco es provechoso. Ora, aviva la gracia, el don, lo que Dios tiene para tu vida es precioso, pero tú eres el que lo está dejando apagar. Tienes que avivar ese fuego del don de Dios. ¿Qué le estaba diciendo Timoteo? Dios no te lo va a avivar. Tú lo tienes que avivar. Cuando tú decidas avivarlo, entonces Dios va a fluir a través de ti. En veces, por ejemplo, hay algo que no entendemos en la palabra. Como le dijo el ángel a Daniel, desde el primer día que decidiste humillar tu corazón y saber acerca de las visiones, de las bestias y esto y el otro, salí. Hubo una guerra, el rey de Persia no me deja al príncipe de Persia, tuvo que venir Miguel en mi ayuda, pero desde el primer día que tú decidiste. Hay gente que tiene un sueño y dices, ¿quién sabe ni de qué se tratará el sueño? No, hay que orar, hay que preguntarle a Dios. Hermano, tocante a la provisión, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, verso 10. Porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Oh, no, yo voy a la iglesia y Dios me va a bendecir. Y Dios me va. No, hermano. Claro, yo creo que Dios lo puede hacer sobrenaturalmente. Pero las tortas, hermano, no caen del cielo siempre. Hay que trabajar. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? Yo creo que una oración ayuda. Yo creo que una liberación también. Una administración, un toque del Espíritu, el bautismo en agua. Yo cuando me bauticé en agua, salí, hermano, del agua, sentí que andaba volando. Claro que ayuda. Ayuda la oración, la liberación, las administraciones. Pero después tenemos que cuidarnos, tenemos que llenar la casa. ¿De qué? Del Espíritu, de su palabra, de fe, de poder, de gracia, de sabiduría. Tenemos que llenarnos de Dios, porque si no buscamos a Dios y la casa está vacía, si fue una liberación, viene el demonio y se mete otra vez. La casa está vacía, o sea, no le llenaron nada. O sea, la persona que fue liberada no buscó a Dios después de haber sido liberado. La persona que recibió el milagro no continuó buscando a Dios para que ese milagro tuviera un efecto y de ahí pudiera encontrar otras cosas maravillosas en Dios. En veces todo lo queremos, hermano. Tenemos la idea de un evangelio así mágico, el Señor reprenda al diablo. No. Este hombre, 38 años, ¿por qué estaba enfermo? Porque estaba pecando. Estaba pecando, Jesús le dijo, no peques más. No peques más. Para que no te venga algo peor. Igual que el endemoniado. Si el endemoniado no llena la casa, nomás la adornó diciendo, oh, es que ahora ya soy cristiano, pero no buscó de Dios como debería de haber buscado. El espíritu dice, no, pues está vacía, está seca, está árida, porque le gustaban los lugares áridos, secos. Entonces trajo otros 7 más y la condición fue peor. Hay gente que sí, una oración le ayuda a solucionar alguna situación. La liberación, lo liberaron de demonios, pero si no le cierra la puerta, ¿cómo? ¿De palabras? No. Hay mucha gente, y yo cierro esta puerta, y yo cierro la otra, y yo cierro la otra. No. ¿Cómo se cierran las puertas? Dejando de hacer lo malo que se estaba haciendo y empezar a hacer lo bueno. ¿Para qué? Para cerrarle puertas y no concederle derechos al reino caído. Una enfermedad, por ejemplo. Dios viene y te sana. Pero ahora hay que cambiar. Hay gente que, hermano, es sanada.
Yo sé de gente que Dios la ha sanado y de enfermedades crónicas, hermano, crónicas. Pero después de haber sido sanados, no buscan a Dios, siguen pecando. Y entonces les viene algo peor, hermano. ¿Y por qué? Si Dios ya me había sanado, sí. Pero como no buscaste a Dios de corazón y no fuiste agradecido, entonces vino algo peor. Por ejemplo, si hablamos del movimiento LGTB, Dios los entregó a pasiones degradantes. ¿Por qué? Porque no fueron agradecidos con Dios, no reconocieron a Dios, ni le dieron gracias. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria de Dios por la mentira y adoraron a la criatura en vez del Creador. Por esta razón, Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adoraron, sirvieron a la criatura en vez del Creador. Y dice, hermano, el pasaje que no fueron agradecidos con Dios. Y entonces Dios los entrega a pasiones degradantes. Hermano, el mundo espiritual caído se mueve por derechos. ¿Cómo le quitamos los derechos? Dejando de hacer lo que estábamos haciendo. Sencillo. Lo dejamos de hacer y le cerramos puertas. Una enfermedad, hay que buscar cuáles son las causas y entonces, Señor, hay que dejar de hacerlo. Se le quitan derechos. No hay, hermano amado, no hay oraciones mágicas en el Evangelio. No hay liberaciones mágicas. Ya Dios liberó, ya automáticamente no va a pasar nada. Pero en realidad, hermano, por ejemplo, Romanos 1:21, en el pasaje que leemos, dice, pues aunque conocían a Dios, dice, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Por qué? Pues acababa de hacer Dios un milagro, un favor, una respuesta, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Entonces Dios dice, bueno, no reconocen que los ayudé, no son, y aparte de ello, me conocían y luego fueron malagradecidos. Entonces Dios dice, bueno, eso es lo que quieren, tengan. Y los entrega a pasiones degradantes. Hermano, de esto hay mucho que hablar y perdóneme que en veces diga eso porque en veces me vienen tantas cosas que yo quisiera compartirlo todo. Nosotros debemos de entender. El Señor le dijo a sus discípulos, quiten la piedra. Ustedes pueden quitar la piedra, ustedes hagan lo que pueden hacer. No pueden resucitar a Lázaro, yo sí, pero sí pueden quitar la piedra. ¿Acaso no podía el Señor decirle, piedra, quítate? Hermano, y sin embargo le digo, ustedes hagan lo que pueden. Y yo voy a resucitar a Lázaro. Ustedes no pueden resucitar a Lázaro, al menos por ahora, aunque le dé autoridad a algunos de resucitar también. Pero dice, yo voy a hacer lo que ustedes no pueden hacer. Yo quiero ir terminando con esto, amados hermanos. Yo creo que si nosotros no decidimos en nuestro corazón hacer algunos cambios, corregir algunas cosas, enmendar nuestros errores, arrepentirnos a lo que hemos fallado, hermano, Jesús no nos servirá de nada más que para salvación. Pero si nosotros decimos, ¿sabes qué, Señor? Tu palabra, vamos a llenarnos de ti, vamos a buscarte, vamos a ver la diferencia, los beneficios del Evangelio. ¿Por qué cree que Jesús dice, el que conmigo no recoge desparrama? Como diciendo, ya me tienen a mí, ahora aquí está.
todo lo que tengo para ustedes, estos son los planes que tengo para vosotros. Eso dice Isaías. Planes de bienestar, etc. Claro, vamos a tener luchas y, hermano, todo lo que se nos presenta, gigantes y diluvios, en fin, pero vamos a poder recibir muchos beneficios del Evangelio. Bueno, en veces queremos como el hijo pródigo, el becerro engordado. El hijo pródigo se fue de la casa. No había nacido de nuevo, estaba embarazado solamente. Por allá Dios trata con él, despilfarra toda su herencia, vuelve a la casa, lo bañan. Este hijo mío estaba muerto y vuelto a la vida. Lo primero es nuevo nacimiento. Lo bañan, lo visten las vestiduras de Cristo. Pero esas vestiduras hay que mantenerlas limpias. Ahora, aparte le dieron anillo, autoridad. Le ponen las sandalias del Evangelio. Las sandalias del Evangelio. Y por último, el becerro engordado. Entonces hay muchos beneficios en el Señor. Pero tenemos que entender que hay que abortar la mentalidad de que con una oración, una liberación o una administración, la vida cambió totalmente. Sí, podría ser el principio de un cambio, pero no es un cambio total y absoluto. De ahí en adelante nos corresponde a nosotros, hermano, hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera le cerramos las puertas al enemigo. Es como cuando hay sombras, presencias, visitaciones en un hogar. Es que siento una presencia extraña. Es que veo sombras. Alguien dijo, las moscas no vuelan en los lugares sucios. Entonces, para ya no estar viendo sombras ni presencias, ni estar sintiendo presencias contrarias, entonces hay que limpiar la casa. Ahora yo quiero terminar con esto. ¿Qué le dijo el Señor al hombre que tenía 38 años? No peques más, para que no te venga algo peor. Ya estás sano. Mire cómo le dice, ya estás sano. Has sido sanado. ¿Para qué le buscas 5 patas al gato si tiene 4? No peques más. Estabas así por el pecado que practicabas. No peques más para que no te suceda algo peor. Lo mismo que le dijo a la samaritana. Desde ahora, no peques más. Si vamos al ejemplo del espíritu inmundo que salió del hombre, ¿qué le está diciendo? Ok, la casa ya está barrida y está arreglada, pero ahora llénala de fe, de amor, de presencia, de la palabra, de misericordia, de poder, de gracia, de sabiduría. Llénala. No deis lugar al diablo. Llénala. Es como una mente. ¿Por qué cree que el Señor dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo del impío, ni en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche? Si tu mente está ocupada en las cosas de Dios, no va a haber lugar para meditar en cosas malas. Pero si tu mente se desprende de estar meditando en las cosas de Dios, bueno, la alimentas con películas pornográficas, malas palabras, adulterio, traición, drogas, y luego vas al Facebook, le haces clic y empieza a saltar ahí todo. Estás abriendo puertas. Y al final el resultado no es solamente posesiones demoníacas, en veces son enfermedades, en veces son las finanzas, el carácter. Bueno, y ahí te podría dar una lista.
Yo espero, hermano, que nosotros entendamos esto. No hay liberaciones mágicas que cambien al hombre, a menos que el hombre cambie de costumbres, actitudes, sistema de vida. No hay oraciones, no hay liberaciones mágicas, no hay oraciones mágicas que cambien al hombre. Puede traer solución al problema presente, pero no cambiarán la naturaleza de una vida viciada. Hay que trabajar esos vicios. No hay ministraciones, confesión de pecados que cambien al hombre, a menos que en verdad deje de hacer lo malo que está haciendo. Claro que el arrepentimiento va a efectuar un cambio, pero hay que trabajar en base a las cosas que antes practicábamos y hay que dejar de hacerlas. En otras palabras, el yugo del Señor es un yugo fácil. Su carga, hermano, es ligera, no es pesada. Tomad mi yugo sobre vosotros, Mateo 11:29, y aprended de mí que soy manso y humilde. Verso 30, mi yugo es fácil. Un yugo lo llevan dos, recuérdense. Un lado tú, el otro lado el Señor. Tú haces lo que puedes y Él va a hacer lo más, porque siempre hace lo más. Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. El Evangelio no es complicado para el que en verdad quiere vivirlo. Amados, yo me despido en esta noche. Dios te bendiga. Mañana es sábado. Si el Señor nos permite la vida, estaremos a las 8 de la noche de nuevo con ustedes. Considera lo que digo y que Dios te dé entendimiento. Yo creo, hermano, que la Escritura nos enseña la fe atrae las obras, nos lleva a hacer las obras. Como dijeron aquellos hombres, después de que arrepentidos, al mensaje de Pedro dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿qué sigue? Y para ello, la Escritura nos enseña, y nos enseña a través de sus ministros. No pensemos y abortemos la idea de un evangelio donde Dios lo hace todo y nosotros no hacemos nada. No, Él hace el 99% y nosotros hacemos el 1%. Pero ese 1% es suficiente para que Dios diga: en verdad esta quiere cambiar y lo voy a ayudar y la voy a ayudar. Y en la disposición de hacer las cosas como Dios quiere, te proteges. La obediencia es un muro que protege al creyente. Es una muralla. El que aportía el vallado es el muro de la obediencia, le morderá la serpiente. Si nosotros no le abrimos las puertas, Él no las puede empujar. La misma Escritura dice que el hombre peca de su propia concupiscencia. Hay que trabajar nuestro ser. ¿Cómo? La palabra y nuestra relación para con Dios. El Señor hace la mayor parte, definitivamente, pero nos pide aunque sea un 1%. Y puse un 1%, por no poner un 10%. Y no me refiero a lo material, sino a lo que podemos darle a Dios. Y Él se va a encargar del resto. Pero tiene que haber un corazón anhelante de cambiar. Y Dios dice: te voy a ayudar. Amados, Dios me los bendiga. El día de mañana, si el Señor nos lo permite, estaremos de nuevo. Donde quiera que se encuentren, sus familias, oramos por sus familias, sus negocios, sus trabajos. Que estén bien. Dios me los bendiga.